No podía faltar en estos programas que ya a lo largo de 4 años hemos tenido la presencia del pueblo y la hacienda de Jurica, un lugar extraordinario, uno de los hoteles pues con más carácter de la región y con una historia fascinante, una historia que se registra o que Vasco de Quiroga la cita en un 24 de diciembre de pues 1863, cuando un indígena de nombre Juan Martín Uriarte encuentra sobre un árbol un bulto y al momento de llegar y de mover ese bulto se convierte en una imagen idéntica a Jesucristo, y de ahí, Jaime, comienza la historia para la creación la fundación de la población, diría yo, de estas tierras. Con chichimecas, son los chichimecas, pues ya, no sé si decir conversos o domesticados, quienes vienen a estas tierras y empiezan a disfrutar de su riqueza, de sus arroyos, de aguas termales, de los campos de la tierra fértil, hasta que llega a Coni y pues los expulsa de aquí. Les da baje. Les da baje. Sí, después estas tierras pasan a poder de su hijo, don Diego de Tapia, y terminan siendo de María Luisa del Espíritu Santo, Sor Luisa del Espíritu Santo, que después, siendo monja de las Clarisas, estas tierras pasan a ser propiedad del convento. Ya como hacienda. Ya como hacienda. Ya como hacienda. La historia me parece fascinante, Jaime, porque siempre sucede lo mismo y es mucho con los esquipulitas. Los cristos de esquipulas, cuando van de un lugar a otro en su tránsito, normalmente o amanecen con los brazos, lo hemos platicado, muy largos y ya no pueden salir de la habitación, o cobran un peso inaudito y no se les puede levantar, y por tanto ya se decreta que ahí se debe de construir esta capilla o esta iglesia. Y esto sucede, pero ahora con el Señor de la Piedad. Entonces el santo patrono de estas tierras es el Señor de la Piedad, que es a quien se le rinde culto debido a la aparición en una madera, en un tronco que me explicabas un poco antes del programa, se llama tepamé, y me decías, Jaime, que es como el patol. Sí, como el palo bobo, es un tronco de fácil trabajar, se puede trabajar muy fácilmente, y siendo don Vasco de Quiroga el que relata esto, pues debe de haber mucha credibilidad como fuente originaria de cómo se dieron estas situaciones. Siempre había la oportunidad de una fecha como es el 24 de diciembre para alguna aparición, sobre todo cuando se iba a iniciar la construcción de un templo, de una capilla, porque los indígenas entonces ya trabajaban por el santo recién aparecido. Y estamos hablando, Jaime, de 330 años atrás. Hechos que se suceden, según narra Vasco de Quiroga, 330 años atrás, cuando, y otra vez voy a mi apunte, cuando esto se llamaba Villorío de San Sebastián Aramutarillo. Era el nombre que tenía, Villorío de San Sebastián Aramutarillo. Y también, Jaime, y aquí hay algo un poco extraordinario, se habla de que aquí estuvo ubicado Tlaxco. Sí, nombres que se han perdido en el olvido porque eran muy localizados por ser grupos chichimecos que eran congregaciones de indios. Ese nombre no lo vamos a escuchar en otra parte más que en esta descripción que hace don Vasco de Quiroga, porque en ninguno de los historiadores hay referencias al respecto. Se retoma ya cuando era una hacienda, cuando ya estaba en la bonanza, en la plenitud de siembras, de riqueza en esta zona. Sí, y el hecho, Jaime, de pues cómo Coni, según has aportado que es el verdadero nombre y que hay una equivocación ortográfica ahí en las actas, es como Coni, pues la ambición le vuelve a ganar, ¿no? No hay que extrañarnos porque incluso Conín o Coni, que es el nombre correcto, estuvo procesado y acusado ante el virrey de traficar, de vender a sus semejantes, sus hermanos de raza,
porque Connie se va transformando y después comía en mesa con mantel, claro, con vajilla de plata y tomaba vinos traídos de España. Se transformó totalmente, se hispanizó. Sí, me parece que el virrey Luis de Velasco, quien gobernó entre 1550 y 1564, quien defiende a los chichimecas, quien trata, pero bueno, era mucha la influencia del cacicazgo de Connie y entonces los expulsa. Y de ahí pasan a su hija Magdalena y de ahí a su sobrina María Luisa, que es la patrona de Santa Clara. La fundadora del convento de Santa Clara. El papá de María Luisa, don Diego de Tapia, fue una persona que después tuvo por cárcel Querétaro, por seguir con la vieja práctica que tenía su papá, de esclavizar a sus semejantes, a sus hermanos de raza. Estos datos que aportas, Luis, son muy interesantes para la historia de Querétaro y para la historia de una parte donde hubo gran riqueza. Pero el día de hoy nos encontramos en un hotel emblemático de Querétaro. Este hotel que ya tiene varios años de funcionar, desde luego de los más lujosos, junto con Galindo, que eran del mismo estilo, un estilo con cuadros adornados virreinal, en una bien lograda ambientación de una hacienda. Fue un hotel emblemático que vino a cubrir, después de muchos años, de muchos siglos, una etapa de Querétaro. Porque antes, ¿cómo llegábamos en nuestra infancia cuando íbamos de visita a otra ciudad? Llegábamos a las casas de los familiares. Eso era lo más frecuente. Aquí en Querétaro desde su inicio, se dieron los hoteles, pero con otro nombre, que eran mesones, paraderos, que eran habilitados, daban un servicio habilitado. Ahora les llaman en algunos de esos hoteles boutique. Ahora ya son hoteles boutique, es otra etapa. Y tenemos un conocido, ¿verdad?, que tiene un hotel que dice: hoy tengo el 50% de ocupación, porque tiene 2 recámaras. Sí, tiene nada más la mitad. Cuando renta una trae el 50% de ocupación. Sí, eran tiempos muy distintos, Jaime. Pues se visitaba a los parientes, se iba a ver a los parientes y ahí se quedaba uno. Si nos vamos un poco atrás a la historia de Querétaro, había lo que eran los paraderos, que eran las posadas. Mucho tiempo se llamaron posadas. Hay una calle que es la de Pasteur, la primera de Pasteur, de Plaza de Armas abajo, era la calle de Posadas, porque había 2 posadas en esa parte. Después vinieron los mesones. El mesón de Santa Rosa es uno de los más antiguos. Y el primer hotel, Luis, data de 1825, que es el Hotel Hidalgo, que está en pleno centro. Un hotel logrado en 1825 que hospedó incluso al presidente Antonio López de Santana. Grandes personalidades. Grandes personalidades. En 1844, Antonio López de Santana estaba hospedado ahí. La gente llegaba a casas de connotados personajes. Maximiliano llegó a la Casa de los Rubio, lo que es la casona de los 5 patios. En 1864, cuando viene por primera vez Maximiliano a visitar Querétaro, llega a la Casa de los Rubio. Y era la forma de llegar, pero también los portales cubrían las necesidades de los pobres, porque los portales como el de Carmelitas, el portal de Dolores, los que están en la Plaza de Armas, que era la plaza de arriba, en las noches se llenaban de viajeros que venían aquí y se dormían en sus petates. Es una práctica que todavía la vimos con algunos indigentes en fechas recientes. Todavía se ve, ¿verdad? Gente que no quiere acudir a los albergues, que se quiere quedar por una situación muy simple de entender, Jaime. Si se van a un albergue, reciben agua para poderse dar un baño, reciben alimento, reciben un lugar seguro y confortable para poder pasar una noche por una cuota mínima, pero mínima. Sin embargo, no lo aceptan porque estando en la calle, entonces tienen los regalos de la gente. Les llevan cobijas, les llevan comida, les reparten mil cosas, ¿no? Y entonces por eso se sigue dando esta práctica. Pero, Jaime, quería retomar y decir que entre las fuentes consultadas para este programa, me encontré con que de Jurica hay artículos muy interesantes de José Félix Zavala, ¿no?, donde aporta buena información, que son muy accesibles y están en un lenguaje así muy llano, muy bien, con muy buen gusto.
Entonces, por si hay alguien que está interesado en hurgar un poco más de esto, es una buena fuente para irnos acercando a otras. Sí, Pepe tiene buenas obras. La última, la Tenanchita, con respecto a la Virgen del Pueblito. Algunas aportaciones muy buenas, muy bien documentadas. Tiene ya muchos años escribiendo. Y sus libros son fácilmente accesibles, incluso de bajo costo, porque son pequeños volúmenes, pero muy bien documentados, muy bien logrados. Sí. Pepe, a través del periodismo durante muchos años, se acercó a las fuentes primarias y supo aprovecharlas muy bien. Sí. Qué bueno que haya ese amor por Querétaro y que se fomente, y es de la gente que está aportando, como muchos otros, para tener pues la mayor cantidad de datos sobre esta tierra, y para insistir, para que la gente que va llegando conozca a través de estos programas, a través de la difusión, a través de los libros, de las revistas y de los periódicos, qué es lo que encierran estos lugares. Aquí, Jaime, ¿cuándo conoces tú Jurica? ¿Cuándo vienes por primera vez? ¿Tienes recuerdo de eso? Jurica lo tenía la familia de don Carlos Urquiza Rubio, descendiente de don Cayetano Rubio. Desde luego gente que tenía mucho dinero, muchas propiedades, y que esta parte era una sola propiedad, lo que es Jurica, Juriquilla, era uno solo, se extendía hasta al norte del país, porque parte del ganado, el ganado lanar lo llevaban al norte a pastar, y en tiempo de que escaseaba el alimento lo traían a esto que era una mesta. La mesta es donde guardaban las patas del rastrojo para que viniera el ganado a alimentarse. Entonces todo esto era muy alejado de Querétaro. Se pensó algún día con una muy buena visión hacer este tipo de hotel, que vino a ser uno de los primeros hoteles más lujosos del centro de la República, testigo de muchos eventos, de visita de presidentes, de secretarios de Estado, de grupos internacionales que hicieron uso de las instalaciones, y desde luego en muchas ocasiones estuvimos nosotros por aquí atestiguando. Pero para llegar a esta etapa de un hotel de esta categoría, o de los que actualmente tiene Querétaro, hubo mucho camino que recorrer, porque las posadas, los paraderos, algunas situaciones ya se han perdido en el olvido, porque hoteles ya el primer hotel fue el Hotel Hidalgo, ya muy conocido como hotel. ¿No se manejaban los hostales? No, todavía no. Se manejaban mesones. Era el mesón de diligencias. El mesón de diligencias, el primero que hubo, estuvo donde era Palacio Municipal, en el Jardín Guerrero, que es la delegación Centro Histórico. Ahí fue el primer mesón de diligencias. Había una casa que perteneció al Marqués de la Villa del Villar. Ese fue el segundo. ¿Por qué no le seguimos platicando regresando al corte, Jaime? ¿Cómo no, Luis? Pues está muy interesante. Pues vámonos adentrando a la historia, Jaime, y todo lo que conlleva el tema, que es los hoteles en Querétaro, y narrado y platicado ahorita desde el Hotel Jurica, en el mero corazón de Jurica. Jaime, entonces decías que había habido un primer lugar de diligencias, y que el segundo es el de la calle de Hidalgo 19, en la casa del Marqués de la Villa del Villar del Águila. Entonces es el segundo sitio de diligencias. Y me decías que había estado ahí hospedada o viviendo la princesa de Salzán. Durante el sitio, sí. Generalmente ya eran categorías, porque antes eran posadas, mesones, paraderos, y en esta parte ya era gente que viajaba en diligencias. Ahí llegaban las diligencias, era el parador de las diligencias, pero había cuartos para hospedarse. Como las que tenemos aquí. Sí, de este tipo de carruajes. Entonces llegaban primero
a ese edificio que conocemos como la Delegación Centro Histórico, que fue la primer posada de diligencias. De ahí se cambió a la Casa del Marqués, la calle de Hidalgo, donde funcionó también durante mucho tiempo. Las posadas que eran de menor categoría, menor jerarquía dentro de esta clasificación, estaban en la calle de Pasteur, y ahí cerca estaba el mesón de Santa Rosa, porque hay que recordar por qué eran los mesones. La gente viajaba con sus animales, traía mercancía, llegaban con sus mulas, sus equinos, que los tenían que tener en un lugar adecuado. Había en la parte de atrás un establo, en muchas de las casas existían este tipo de establos. En algunas partes, como en la periferia, gente de menor poder económico llegaba a la Cañada. En la Cañada era la entrada de la Sierra Gorda y allí había también mesones. Todavía se conoce en la calle de Emiliano Zapata uno de los primeros mesones que conserva la puerta original. Estos dos mesones de diligencias fueron muy conocidos porque llegaron personajes muy connotados. La princesa de Salzam, cuando Maximiliano estaba preso en Capuchinas, estaba ahí en la casa del Marqués. Hay que precisar que la casa del Marqués era donde está Allende con Hidalgo. Ahí funcionó durante algún tiempo un restaurante y trataron de retomar lo de un hotel, pero por la misma destrucción y porque ya la gente está acostumbrada a otro tipo de servicio, no prosperó ese proyecto. Sí, tuvo otras actividades, ¿no? Esa casa. Pero Jaime, por ejemplo, Agustín de Iturbide, ¿dónde llega? Él llega a donde está la Marquesa. Cuando llega Agustín a Querétaro, que ya va rumbo a la capital, ya va triunfante. En 1821, va triunfante, ahí se hospeda. Y ahí se imprime, el primer impreso que hubo en Querétaro con una imprenta portátil fue en esa casa de Agustín de Iturbide. Lo imprimen y es un comunicado a la ciudadanía. Ya después de ahí cae el convento de la Cruz y él se va triunfante a México. La mayoría de los personajes connotados se hospedaban en casas de connotados personajes. En la época del sitio, Miramón estaba en lo que está ahora el Tribunal Superior de Justicia. Ahí llega Miramón. Tomás Mejía estaba en la calle del Descanso, Pasteur, en el número 55. Y en la casa que fue del conde de Sierra Gorda, estuvo Márquez una temporada. Entonces se distribuían ahí. Maximiliano estuvo en la casona de los 5 patios, pero ya cuando regresa aquí al sitio en Querétaro, está hospedado en el Casino Español, en lo que es Madero, el pasaje La Llata, Madero número 12. Entonces era lo habitual que llegaban y se hospedaban con connotados personajes. Sí. En esta casa del Marqués, las puertas, Jaime, son muy singulares. En la parte de abajo está una suerte como de demonios, de personajes muy raros, con el aldabón colgado de la boca. Y en la parte superior están unos angelitos tallados en madera. Entonces es mucha la diferencia que se ve de los mascarones estos en metal, ¿no? para llamar a la puerta, y arriba los rostros angelicales, ¿no? Las manitas orando y demás. Entonces, no sé si estas sean puertas originales, pero sí que son muy, muy añosas. Sí, son las originales porque por el mismo viento, el agua y todo que no les da en esa parte se han conservado. Según la orientación, las puertas se van deteriorando. En algunas otras casonas la madera cumple su ciclo y se va apolillando. Esas puertas fueron construidas con muy buen material, tratadas desde luego con el aceite de linaza, como se usaba, que servía como para fumigarlas y para conservarlas. Pero durante mucho tiempo esa casa se confundió con la casa de la marquesa. Había la confusión de que era el marqués y la marquesa. El marqués vivió ahí, efectivamente, y la marquesa, doña Paula Guerrero y Dávila, poco supo de esa casa. La realidad es que nunca la habitó. Su descendencia sí estuvieron por ahí. Ya usufructaron. Sí, porque esa casa, ya a la muerte del marqués, el señor Alday es el que la construye. Es el albacea del marqués y es el que termina la petición de la monja Marcela, que le había dicho al marqués que introdujera el agua al convento de las Capuchinas, donde ella estaba formando parte,
y que le construyera a su tía la marquesa la mejor casa de Querétaro. Ajá, ajá. Y de ahí hay una historia un poco oscura, ¿no? Que se trata de hacer leyenda de los amoríos o los presuntos amoríos de Marqués, ¿no? ¿Sí? Los viajeros también llegaban, Luis, a los conventos. Llegaban a los conventos, siempre pedían alojamiento y siempre había un espacio disponible. Los peregrinos en la Cruz, en el convento de la Cruz, había espacio disponible, pero era muy frecuente que gente del campo llegara a pedir asilo al convento o a los portales. En el portal de Pasteur, el Portal Quemado, todavía en mi infancia, que no está muy remota, fue a mitades del siglo pasado. Claro. No, y para las épocas que hablamos. Sí, ahí llegamos a ver, ahí me tocó ver todavía los burros amarrados en el mesón de Santa Rosa, sobre todo en esta época de fin de año, porque ahí llegaban los cargamentos de los árboles de pino que se usaban para los nacimientos. Todavía no había árboles de Navidad. Y ahí llegaba carbón, llegaban aguacates, llegaba fruta de la sierra, manzana, aguacate, y amarraban los burros, y donde hoy es la alberca de ese hotel, que está en remodelación, en la parte de atrás era el establo. Ahí metían el ganado, eran las caballerizas, y tenía un acceso por la parte posterior, por la calle posterior, por ahí donde los metían. Qué maravilla. Y Jaime, pero me quedé en el aire cuando te preguntaba cuándo conoces tú la hacienda de Jurica. Cuando niño venían como excursiones, venían las familias. ¿Qué se hacía en estas tierras? En esa época eran los paseos, vamos de paseo. Y salías caminando, si había algún vehículo, pues en el vehículo de la familia. Generalmente era o caminando o en bicicleta. Era venir a este tipo de excursiones, de paseos o día de campo. Y veníamos a la aventura, a estas partes de aquí. Era muy frecuente aquí o al pueblito. La pirámide del pueblito era conocido como el Cerro Pelón. Íbamos al Cerrito Pelón, que después ya lo empezaron a fabricar como una pirámide tolteco, la de Cuculcán, no se sabe, está indefinido porque fue a capricho de los arqueólogos. Ya vamos a tratar algún día este asunto. Pero volvamos a lo de los hospedajes, a lo del hotel. En lugares como fueron las capillas del convento de San Francisco, ya demolidas con la aplicación de las leyes de reforma, un español, Cipriano Bueno, don Cipriano Bueno, compra esos terrenos y construye el Gran Hotel. Este Gran Hotel ya tiene muchos años de funcionar, fue un hotel céntrico, que la misma familia lo fue heredando, la familia Royce después, pero todos emparentados con el constructor original, don Cipriano Bueno. En la época de don Agapito Pozo, 2 proyectos de hoteles, uno de ellos culminó con la inauguración del Hotel del Marqués, cerca del Puente del Marqués, construido por Antonio Urrutia y Arana, que es en la calle de Juárez y Avenida Universidad, en la ribera del río. Ese sí se concretó. Sigue funcionando. Pero el otro, al inaugurarse el Cine Alameda, y en la época de don Agapito Pozo, se inaugura la primera etapa. Todo lo que era la fachada del Cine Alameda iba a ser un hotel. ¿Y qué pasó ahí, Jaime? ¿Por qué? La falta de fondos, la crisis de la posguerra, todo eso evitó que el proyecto continuara, falleció el propietario y después siguió funcionando como cine, ya la historia reciente la conocemos. Funcionaron ahí salas y aquellos cambios drásticos que hubo cuando las videos, etcétera. La industria cinematográfica se defendió haciendo salas de arte, pequeños cines, ya dándoles otra tónica. Ahora ha sido rescatado el Cine Alameda con el nombre de Teatro de la Ciudad, muy decoroso. Que se le sigue llamando Teatro Alameda, ¿no? Sí. Sí, la gente sigue llamando el Teatro Alameda. Teatro Alameda. Ahí cerquita, Luis, a unos cuantos pasos en la calle 16 de septiembre, con Allende, la calle Nueva, funcionaba el Hotel del Ferrocarril. Ese Hotel del Ferrocarril funcionó hasta que don Agapito Pozo abrió esa calle. En esta época de modernización, de nuevos edificios, de nuevos cines, esa calle fue abierta y derrumbado el Hotel del Ferrocarril, que se anunciaba en los años de 1885-86, que tenía una cosa novedosa, tenía un campo para tiro al blanco dentro del hotel, y te rentaban una pistola con 25 balas por 25 centavos. Entonces tú podías ir a blanquear en el stand de tiro, por así decirlo, se llamaba campo de tiro. Era un cuarto de tiro donde la afición que había a las armas estaban muy en boga
la revolución, la independencia, todo el movimiento armado que ha tenido México permanentemente. Entonces un viajero podía ir a afinar la puntería en el Hotel del Ferrocarril. Y se desfogaba en lugar de andar causando estropicios por otro lado con sus armas. El primer mesón de diligencias, repetimos, donde está la Delegación Centro Histórico, se convirtió en el Hotel del Águila Roja. Y había otro hotel que era el Hotel Internacional, donde estaba la Ciudad de México. ¿En qué época opera el del Águila Roja? El Águila Roja fue en 1890 y tantos, ya para la feria de Querétaro. Después del sitio. Sí, después del sitio. Fue un hotel, un experimento ahí ya como hotel. El primer hotel, el hotel Hidalgo. Después el Gran Hotel, el Hotel del Marqués. Y se fueron dando después ya las casas de huéspedes. Pero la economía de Querétaro y el movimiento que tenía era muy lento. Era un ritmo muy especial aquí en Querétaro, que llegaba un agente viajero y se iba a las casas de huéspedes. O había personas que abrían su domicilio para hospedar. Dijiste un término que creo que se va quedando en el olvido, un agente viajero. Claro, y tenían sus hoteles donde llegar y sus grupos y se encontraban en diferentes partes de la República según sus rutas. Tenían su ruta establecida, ya sabían que tal día estaban en Querétaro para levantar pedidos o para hacer propaganda de determinados productos. Las primeras medicinas de patente que empezaron a llegar a través de los propagandistas médicos, desplazando de las viejas boticas las preparaciones galénicas, los papeles que decían, ya me tomé el papel, era el papel que lo desenvolvían y adentro del papel doblado, artísticamente, estaba el medicamento. Muy bien. Qué épocas y qué situaciones, Jaime. Cómo se ha venido transformando Querétaro y ha pasado de la botica a los grandes consorcios, de los hostales a cadenas como esta, de las brisas que tiene pues, los hoteles, ¿no? Que les da, como decíamos al principio, un carácter, ¿no? Estás aquí y estás gozando el tiempo, estás recreándote. Hay espacios verdaderamente bellos, como lo haremos a lo largo de 3 programas, donde podremos estarlos viendo. La biblioteca es uno de ellos, pero pues tenemos que ir a un corte, Jaime. Y regresamos. Y regresamos. Pues lo hemos comentado algunas veces, en el tiempo que se da fuera del aire salen cuestiones pues muy chuscas, anecdotario del doctor Jaime Zúñiga Burgos, que de repente nos tiene con mucha risa aquí a todos los compañeros. Pero volvamos a la historia de los hoteles, Jaime, la llegada del ferrocarril, el crecimiento de esta industria, hasta, bueno, lo que es ahora, que acaba de dar el señor Salmón una cifra de no sé cuántos hoteles más, con cuántos cuartos, inversiones multimillonarias para Querétaro, porque siguen demandando hoteles por ser uno de los lugares como primeros lugares en cuanto a paraderos turísticos sin playa, ¿no? Pero todo tiene un inicio y este es el inicio que estamos platicando con estos hombres que tenían una visión pues, a futuro muy precisa y sabían qué es lo que iba a poder producir riqueza. Un capítulo especial, Luis, merece ser mencionado. Las personas que abrían su hogar para los estudiantes, los abonados, que era una especie de hotel donde incluían incluso el tutelaje de los alumnos, de los estudiantes, porque los padres de familia se los encargaban a la propietaria de la casa de huéspedes, que no llegue después de las 9, que llegue puntual. Y así se dieron muchas casas de huéspedes, en donde está la Caja Libertad en Ezequiel Monte, la señorita Setién tuvieron abonados, una señorita Cabrera en la parte de Colón, la Posada del Carmen, la Posada se llamaba de Bellas Artes, ahí muy cerca. Todo esto fue una gran etapa, la Posada de las Campanas, que había siempre algo chusco porque
decía una chava me invitó, fulano a una posada, pues estamos en junio, pues no seas tonta, es la posada de las campanas, es la primera posada que hubo por allá. Entonces, una etapa del Querétaro que fue evolucionando. Y hay un capítulo especial que tuvo un antecedente, los moteles. Antes que los moteles, la gente que iba a hacer uso de esos servicios utilizaba ir a los baños públicos, los baños Estrella, los baños del Marinero, algunos baños que se dieron en los años 30, Los Alameda 40. todavía no estaban. Los Alameda ya fueron más recientes, pero también cubrieron una etapa. Entonces llegaban parejas que pues no eran interrogados, que son casados o no, se iban a bañar y aprovechaban también para otro tipo de actividades, claro, que era muy conocido. Eso fue el antecedente de los moteles. Después empezaron ya a ver los moteles como el María Teresa, en los lejanos rumbos del Cerro de las Campanas, lugar estratégico para aquellos que no querían ser vistos, que ahorita ya está en pleno centro de la ciudad. Y de ahí para acá proliferaron este tipo de servicios que cubrían una situación social para determinado. Y la siguen cubriendo, ¿no? Y no hay que espantarse, y hay servicios para todo tipo de actividades, y así como hay para quien quiere estar en la clandestinidad o no, hay otros que son totalmente familiares, hay casas para viajeros. Ahora se maneja mucho el concepto del hostal, y he conocido gente muy productiva que llega a Querétaro, llega sin un lugar, sin tener trabajo, que se vienen con el boom del buen vivir de Querétaro y llegan aquí y se van a un hostal y están con sus esposas y sus hijos y están más o menos tratando de buscar empleo o algo, y es gente trabajadora, honorable y todo, pero que se vienen pues con todo respeto en situaciones muy críticas, como llegamos muchos aquí a Querétaro, y Querétaro ha sabido abrirnos la puerta y ha sabido darnos de comer y darnos una forma digna de vida. El nuevo concepto del Hotel Boutique, donde además de dar el servicio de alimentos y de hospedaje, también es una tienda, es una boutique, donde si algo te gusta puedes tú adquirirlo, porque todo tiene un precio, es parte de la ornamentación, pero tiene también la forma de comercializarse. Es un nuevo concepto. La gente ha usado mucho el ingenio para adecuarlo a la situación que se vive, pero lo que se vive en Querétaro, como dices ahorita, es impresionante. El número de cuartos que antes decían, no, Querétaro tiene 350 cuartos, ahorita ya se cuentan en decenas de miles. Ya es una cosa impresionante. Y la categoría que se ha logrado, pues también. Entonces, cuando damos la vista atrás con nostalgia a los pioneros, a los que iniciaron este servicio, cuando del Hotel Hidalgo había tranvías o carretas que salían con rumbo a la estación, en 1882, que fue el primer servicio que hubo de ferrocarril, el Ferrocarril Central de México. ¿Y ya Meche vendía ahí? A lo mejor ya andaba por ahí Meche Aguilar vendiendo los ópalos. Lo vimos ahora con la entrega del libro, por ahí andaba. Lo que no ha de haber vendido en esa época era los rubíes, porque todavía no había las luces rojas del ferrocarril. Por si alguien no conoce esta anécdota de Meche Aguilar, a quien le mandamos como siempre un caluroso saludo, pues tenía que verse con el sustento de ellos, de las familias, y vendían casimires y vendían ópalos, cobijas, y llega el momento de que ahí en esa estación del ferrocarril se tenían que poner muy abusados para andar con esto, y bueno, tú conoces la historia, rompían los semáforos en el foco rojo para con esos pedazos de vidrio tallarlos, entonces ponerlos en un era lienzo, el rubí, y entonces vendían su rubí. Se confesó Meche con nosotros, tuvo la sinceridad de decirnos de dónde. Se desentrañó ese misterio de dónde conseguían la mina de los rubíes aquí en Querétaro. Sí, donde estaban las vetas. Ahí frente de la estación hubo un hotel también de la familia Alfaro que funcionó durante mucho tiempo, cuando el ferrocarril era utilizado por pasajeros. Cuando llegaron ya las líneas de autobuses, el ferrocarril fue poco a poco desplazado, sobre todo porque sabías tú a qué hora salías en el ferrocarril, pero nunca sabías a qué horas ibas a llegar a Buenavista.
por todas las veces que avanzaba y retrocedía en una sola vía, que tenía que dar el paso, etcétera. La gente se desesperaba. Y ahora con el anuncio de tren ligero o el tren rápido, Jaime, que va a salir de Buenavista, va a pasar por Huehuetoca, Cuautitlán, Huehuetoca, San Juan del Río y Querétaro, y pues el tiempo estimado va a ser de 1 hora, ¿no? Que ya pueden vivir en Querétaro y irse a trabajar al Distrito Federal, ¿no? Para allá iba Luis, porque a lo mejor en cierta parte, en cierta proporción, Querétaro va a ser una ciudad dormitorio, porque si en 1 hora, 2 horas están en México, en la capital, ahorita hay veces que se hace más tiempo en desplazarse al trabajo. Imagínate ir de Querétaro con toda tranquilidad, con la calidad de vida que tenemos aquí. La recomendación es que para llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez, aunque no es su nombre, es de 6 horas. O sea, el tiempo estimado para salir, la anticipación es de 6 horas por las manifestaciones, los embotellamientos y todo, para que no pierdas tu vuelo, ¿no? Voy a dar un brinco de los hoteles para la Ciudad de México. Los queretanos, los que íbamos de viaje a la Ciudad de México, generalmente llegábamos a un hotel que estaba en la calle de 5 de Mayo. Y el desayuno era en una cafetería, La Blanca, claro. o la Superleche, toda esa parte que con el terremoto se destruyó. Se vino abajo. Sí, pero los hoteles de 5 de Mayo, recuerdo que era ver a puro queretano, los que iban a México. No se diga en la época de la peregrinación, porque todos los que iban a recibir a los peregrinos se hospedaban en la calle de 5 de Mayo, en el Hotel París, por ejemplo. Sí, son prácticas, ¿no? Son prácticas y, bueno, cada año llegan 100,000 personas, ¿no? a recibir la peregrinación. No sé cómo era antes, pero es una gran cantidad de gente la que llega allá. Y se quejan muchas veces de las peregrinaciones y de las manifestaciones y de los plantones, pero lo cierto es que también venden mucho, porque la gente que está ahí tiene necesidades, ¿no? Y tienen que tener un hotel, tienen que tener comidas, y tienen que tener vestido y insumos, y pues se vende mucho. La experiencia que yo tengo de los plantones en la Ciudad de México, cuando entrevistaba a los comerciantes, pues sí me decían que ojalá no se acabara, ¿no? Sí. Porque estaban vendiendo y estaban vendiendo mucho. Contrario a lo que se dice ahora, ¿no? Que les afecta mucho, que pierden cantidades impresionantes de dinero. Y bueno. En los años 50, Luis, ahorita recordé que en los años 50 con la peregrinación Querétaro se moría, se quedaba solo. Muchas actividades se suspendían, muchos funcionarios se iban de peregrinos, profesionistas dejaban de prestar sus servicios. Desde luego, pues la gente del campo emigraba a través de la peregrinación y era muy notorio ir el domingo, cuando salían los peregrinos, ir al jardín o andar en el centro. Estaba solo. Se veía solo, igual que en Semana Santa. Sí. Bueno, y ahorita ya no se nota. Hablando del Distrito Federal, las Semanas Santas en el Distrito Federal son riquísimas, ¿no? Bueno, eran, porque ahora ya va mucha gente. Ahora ya se vuelve a llenar. Sí. Sí. Pues Jaime, qué maravilla esto de poder estar en este hotel, estar en estas estancias, con los cuadros que tienen, los óleos que existen ahí, que son impresionantemente bellos. Lo comentábamos antes de llegar, para mí que tenía una gran influencia del Bosco, uno de los óleos que está en la administración, bueno, en la recepción, que inclusive tiene su descripción y demás, que dicen que es anónimo. Y a mí me parecía así como detrás de Nicolás Rodríguez Juárez. Pero bueno, los especialistas lo dan como anónimo y eso hay que apegarnos. Pero este tipo de detalles es lo que le da carácter. Llegar y encontrar las diligencias, la forma como se trasladaba la gente aquí, encontrar ese tipo de pinturas, los cuadros, la imagen bellísima de un obispo que está en la biblioteca, la talla de madera de la biblioteca, con qué gusto, con qué finura, qué trabajo exquisito para dejarlo. Los libros, los volúmenes que tiene. Los volúmenes, el escritorio, la mesa, también. No, pues todo cuidado, bien conservado, todo puesto en su lugar. Es un lugar de verdad muy agradable, donde se puede estar un rato pues como este,
platicando con el ruido de la fuente y con el calor, y porque en otros lados se están congelando, ¿no? Y aquí estamos sudando. Aquí tenemos nuestro cambio climático. En lugares como la Hacienda del Salitre, que después fue conocida como el Racquet Club, se conservan algunas estanterías que fueron de una tienda muy conocida en Querétaro, La Luz del Día, de la familia Espinosa, Luis Escobar y hijos. Luis Escobar, después asociado con los Espinosa. La Luz del Día funcionó durante muchos años frente al Mercado Escobedo. ¿Vendían en abonos o qué hacían? No, eran surtidores, mayoristas, venía gente de la sierra a comprar y desde luego todas las amas de casa compraban La Luz del Día. Esa estantería está en la Hacienda del Salitre, por ahí la vi hace algunos años, está bien conservada, la compraron y está conservada como este mueble que la talla en madera, desde luego de un artista de primera, para un personaje que la pudo pagar. Claro. ¿Quién sabe quién sería? Vamos a investigar porque en esa biblioteca están algunas pinturas muy interesantes que hay que ver quiénes son. Sí, hay un hombre y una mujer. La mujer tiene la vista perdida y entonces para donde caminas parece que te está observando, y siendo un lugar un poco sombrío, tenue, pues sí impresionan los cuadros. Cuando llegas parece que te están observando para dónde vas, ¿no? Vamos a investigar a ver si son originales de los propietarios, de los antecedentes que hay aquí, o son trasplantados de otro sitio para poner ahí como decoración. Pero sí me parecen muy interesantes. Sí, es un sitio de verdad que vale la pena conocerlo, vale la pena venir a Jurica por todo lo que encierra el pueblo de Jurica, sus calles, sus empedrados, sus casas. Hay muchísimo que ver, muchísimo que gozar. La vista se llena con este Querétaro de ayer que no deja de sorprendernos hoy. ¿O cómo era la frase? Tu frase sí la acuñaste. Este pueblo que tú mencionas, el Nabo y el pueblo de Jurica, son los vestigios de aquellas congregaciones de indios de chichimecos que había. Vamos a ir un corte, Luis, y regresamos. ¿Alcanzaste el Nabo entonces? Sí, todo esto. Te preguntaba entonces, Jaime, si entonces la población chichimeca ya pacificada alcanzaba también a llegar hasta la comunidad del Nabo y sigue Montpaní, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, toda esta zona eran congregaciones de indígenas que fueron desplazados, y es muy interesante lo que aporta Luis, porque ahí se ve cómo la voracidad de la familia Tapia, que no salieron muy bien librados de la historia, los han pues tratado de rescatar porque llenan un espacio, el espacio del origen de Querétaro, pero no salen muy bien librados por la forma de comportarse con sus congéneres. Cómo despojaron a estos indígenas y cómo se posesionaron de los terrenos de la Cañada. Ahí en la Cañada siempre existirá la polémica, porque ya Fernando de Tapia llegó bautizado, ya dirige una carta al virrey para que la turne al rey, para que le conceda una merced y poblar el pueblo de la Cañada, pero ya bautizado, ya era converso. Entonces él trata ya de a todos los habitantes de ahí acercarlos para los conquistadores. También la Cañada reclama que ahí estuvo Tlaxco. Sí, pero no hay un asentamiento como lo hay acá en el pueblito. Una pirámide, lo que se ha encontrado ahí, el chacmol, de toda la mezcolanza de las culturas que estuvieron ahí. De los teotihuacanos fueron los primeros, después toltecas, purépechas, ya los últimos fueron los totonacos, los otomís y chichimecos. Jaime, entonces un poco se queda en el ámbito de la hipótesis nada más, el pensar que Tlaxco pudo estar aquí en Jurica.
Se ha dicho también que es en el Valle de Carretas, que el primer asentamiento fue en La Cañada, después en Carretas muchos historiadores ubican ahí en el Valle de Carretas, que también se nos estaba escapando, Luis, ahí fue otro parador, otro paradero, porque claro. ahí llegaba Fray Sebastián de Aparicio con sus carretas tiradas por bueyes. De ahí el nombre. Y de ahí viene lo de Carretas, pero ahí se hospedaban, los animales los tenían a la mano, y de ahí seguían caminando por el camino real de tierra adentro o el camino a los minerales. Y si llovía, ya tenían agua suficiente, ¿no? Porque se sigue inundando. Sí, ese era un bordo, el bordo de Carretas. Desde luego estábamos hablando antes de la construcción del acueducto, etcétera, pero ahí era un paradero y todavía los vestigios de este bordo duraron muchos años, hasta fecha reciente. Había remanentes todavía de encharcamientos, a pesar de que este bordo fue desecado por Diego de Tapia. Pero aún en estas fechas, Jaime, cuando hay una lluvia de regular intensidad, de las primeras zonas afectadas es Carretas. Y hay una zona que me imagino que era la parte más baja, la parte del bordo. Pero es que tienen ustedes un Querétaro que es mágico a través de la historia en la actualidad, un Querétaro que no se acaba. Por ejemplo, pensar que después de Ezequiel Montes había patos y había una laguna. El bordo de los Patos, que era desde Ignacio Pérez hasta las faldas del Cerro de las Campanas. Y eso está documentado ya cuando hay crónicas de los españoles, de los que empezaron a dar testimonio de lo que estaban viendo, de los primeros pobladores españoles que llegaron acá. ¿También fue desecado o se seca de una forma natural? Fue desecado también, como fue desviado el río Querétaro. El trayecto original del río Querétaro del Hotel del Marqués, del Puente del Marqués, por la calle de Juárez entraba hasta el Jardín Cenea, se continuaba por la calle de Juárez hasta la calle de Arteaga y ahí daba vuelta con rumbo a la presa del Lodo. Que es la memoria del agua. En estas lluvias que hablamos, Arteaga es de las calles que tienen gran caudal, ¿no? Inmediatamente te das cuenta si hay problemas de inundaciones por Arteaga. En cuanto ves la velocidad y la cantidad de agua, sabes que algo hubo, ¿no? Es como un termómetro. Pero Jaime, en este Querétaro así que vamos dando pinceladas de uno, de otro lado y demás, ¿por qué no retomamos con lo de la hotelería? Las grandes personalidades que estuvieron aquí. Me decías, por ejemplo, que aquí tuviste la oportunidad de estar con el maestro Jesús Reyes Heroles. Sí, en los años 70, don Jesús Reyes Heroles estuvo hospedado aquí en un evento que hubo del Sindicato del Seguro Social. ¿Eras dirigente ya? No, yo todavía estaba en el comité. Ajá. Estuvo don Jesús Reyes Heroles aquí en Querétaro, gobernaba Querétaro el arquitecto Antonio Calzado Urquiza, y desde luego pues, era el lugar más decoroso para recibir a esta calidad, a este tipo de personajes tan notables como don Jesús Reyes Heroles, politólogo, una gente muy culta y muy sensible. Ideólogo. ¿No? Esto era motivo de que llegaran embajadores. Lo mejor que había en los años 70 era este hotel, porque estaba recién remodelado, recién construido, el servicio era muy bueno, como ha sido siempre, y sobre todo el lujo y la tranquilidad, y estar alejado del tránsito citadino, que aunque no era como ahora, pues siempre significaba una molestia para los que tenían que llegar a un evento que era en el otro hotel, el Hotel Casablanca. En la ex hacienda de Casablanca, una ex hacienda histórica. Que sigue también. Sigue todavía dividido, porque era más grande, ahora ya fue subdividido. El Hotel Casablanca en aquellos años 60, 70, era un hotel también de mucho prestigio. Y entonces, Jaime, ¿cuáles eran los hoteles donde la gente llegaba mayormente? En el centro, era el Hidalgo. Era el Hotel del Jardín, que está en pleno centro, que tuvo varias remodelaciones, cambió de nombre varias veces. En ese hotel estuvieron hospedados, porque hay que recordar también que Querétaro fue sede de los poderes, fue sede del gobierno federal, y cuando fue los tratados de Guadalupe Hidalgo que se firmaron aquí en el 48, en enero del 48, pues llegó mucha gente a hospedarse. Antonio López de Santana en el 44, en noviembre del 44 estuvo aquí en Querétaro, vino a ver a la familia Rubio para lograr 2 libranzas de 70,000 pesos, que esas yo las vi, las tenía un amigo mío, Gustavo Cabello, no sé dónde quedarían.
Esas 2 libranzas decían que era en calidad de préstamo y Santana lo utilizaba para combatir a las fuerzas americanas para sus expediciones a los territorios de Nuevo México y de Texas. Entonces, en la época de la Revolución también hubo gran afluencia de visitantes y estuvieron hospedados en el Hotel Jardín, en el Hotel del Ferrocarril, en el Hotel Hidalgo, la mayoría de ellos porque era el hotel de lujo en aquella época. Camacho Guzmán, ¿cómo interviene en esto de los hoteles? También tiene una participación importante, ¿no? La visión de don Rafael fue rescatar el primero el Mesón de Santa Rosa, que era una vecindad que se había deteriorado la construcción porque se almacenaba fierro viejo. Don Lorenzo Lara tenía un negocio de antigüedades y refacciones y fierro viejo, pero no solo en la planta baja, sino en los salones en la parte de arriba. Todo el patio era una vecindad improvisada. Hay que recordar que era mesón, sí, cubría requisitos como mesón, pero después fue ampliado como una vecindad y se le ganaron espacios con muretes que hacían ahí improvisados, con construcciones de cartón o trozos de madera. Eran unas condiciones sumamente malas para la finca. Y don Rafael lo rescata y rescata la hacienda de la Muralla en Amealco y la Misión Conca, San Nicolás Conca, y los convierte en hoteles. Después fue Fray Junípero, en pleno centro de Jalpan, y empezó ya la situación de la operación por gobierno del Estado, y luego ya vino la concesión para las compañías operadoras, o para particulares, como el Mesón de Santa Rosa con la familia del Prete, que durante mucho tiempo, Pascuale del Prete, buen amigo, el que conservo buena memoria, gente muy conocedora, que nos identificamos por muchos motivos. El padre de él había sido molinero en Italia, el mío había sido molinero aquí en Querétaro. Allá hacían el pan de trigo, aquí hacíamos las tortillas. Lo platicábamos muchas veces. Que es el pan mexicano, finalmente. Sí, el alimento del espíritu mexicano. Ajá. Sí, y entonces, Jaime, para seguirte hurgando en tu memoria, llegaba la gente, se quedaba, se vivía el Querétaro tranquilo de todo el tiempo. ¿Qué tanto ha cambiado con el Querétaro de hoy? No, enormidades, pues. Enormidades, porque ese Querétaro tranquilo en ocasiones era despertado a balazos por el doctor Ciurop en la época de la Revolución, en 1914-15, cuando el general salía a caballo y gritaba: salgan mochos queretanos, y aventaba balazos. Se llevaba la banda de música del Jardín, Obregón del Jardín Cenea, se lo llevaba frente al hotel donde él estaba hospedado, el Hotel Internacional, que estaba en lo que es la calle de Juárez y Madero. Entonces no era tan tranquilo, en ocasiones se rompía la monotonía. Pero sí, el Querétaro de mi juventud, de mi infancia, con el Gran Hotel, con las posadas, con el Hotel del Marqués, pues era lo poco que ¿Identificaban inmediatamente a quien no era de Querétaro? Sí, inmediatamente los agentes viajeros ya estaban más o menos ubicados, pero llegaba un extraño, inmediatamente se le veía con desconfianza. ¿Quién sabe qué propósitos traerá? ¿Qué malas mañas? ¿Qué costumbres? Claro. Entonces inmediatamente era marcado muy de cerca. Y pues la policía aquí, teníamos en esa época, se le llamaba policía secreta. La policía secreta pasaba un reporte de las placas de los que llegaban a los hoteles, a los moteles. Había una vigilancia que la sigue habiendo, como debe ser. Claro, como debe de ser, sino como controlas un todo, control. ¿no? Entonces ese Querétaro ha cambiado, ha crecido mucho, para bien y en algunos aspectos para mal, pero afortunadamente el desarrollo que ha tenido brinda muchas oportunidades para los jóvenes que ya están avecindados como nuevos queretanos aquí, como oriundos ya, como gente nacida en Querétaro. Sí, o gente que ya tiene hijos, inclusive nietos, ¿no? Que no hayan nacido aquí. Tenemos escasos 2 minutos, Jaime, para cerrar este primer programa en este lugar que me parece extraordinario. Creo que debemos hacer nuevamente un llamado al público para que conozca su estado, para que conozca su ciudad, sus municipios, que encierran grandes tesoros y a veces tan a la mano que no los tomamos en cuenta. Sentirnos orgullosos, Luis, de lo que tenemos. Y repíteme la frase que acuñaste porque encierra mucha filosofía. Querétaro de ayer que no nos deja de sorprender. Y nos sigue sorprendiendo. Sí. Y regresaremos pronto con ustedes.
Pues muy bien, gracias Jaime, Gracias a ustedes por su atención. gracias al equipo de producción.